Siria condena enérgicamente las explosiones criminales y terroristas en Bagdad y Mosul. Un derrumbe cerca de la mezquita Al-Aqsa debido a las excavaciones llevadas a cabo por la ocupación. Los libaneses ven en las amenazas israelíes un intento para levantar la moral israelí perdida tras la victoria de la resistencia en julio del 2006. Bienvenidos al canal Sirio Internacional. Siria condenó enérgicamente las acciones criminales contra los ciudadanos iraquíes, particularmente las recientes explosiones terroristas en Bagdad y Mosul, y reiteró su apoyo a la seguridad y estabilidad de Irak y a las medidas tomadas por el gobierno iraquí al respecto. Una fuente responsable en el Ministerio del Exterior afirmó que Siria insta a todas las capas del pueblo iraquí a trabajar para lograr la reconciliación nacional y reforzar la integridad del territorio y del pueblo iraquí. Cabe destacar que dos explosiones terroristas tuvieron lugar ayer en el poblado de Jazna, cerca de Mosul, causando la muerte de 28 iraquíes y heridas de a otros 155, además de la destrucción de 35 viviendas. Asimismo, tres explosiones terroristas sacudieron a la capital Bagdad, dos de ellas con coches bombas, lo que causó la caída de más de 300 iraquíes entre muertos y heridos. En su sesión semanal encabezada por el presidente del gobierno, Mohamed Najatri, el Consejo de Ministros aprobó un conjunto de proyectos de ley y escuchó a un panorama político del Ministerio del Exterior, Walid al-Mualem, sobre las recientes evoluciones de la situación a nivel regional. Ante la sesión semanal del Consejo de Ministros, el canciller Walid al-Mualem expuso un panorama político que se centró en la evolución de la actual situación en el escenario regional. Seguidamente, el Consejo aprobó el proyecto de ley que organiza la profesión de contabilidad y que toma en cuenta la aplicación de las normas internacionales de contabilidad. Asimismo, los ministros debatieron la nota del grupo de seguimiento en la presidencia del Consejo sobre el seguimiento de la ejecución de los presupuestos inversionistas de los ministerios y de las instituciones que le pertenecen durante el primer semestre del actual año. En este marco, el presidente del Consejo llamó a duplicar los esfuerzos para cumplir los proyectos que están en proceso de ejecución. Asimismo, el Consejo aprobó la propuesta de la nota del Ministerio de Vivienda y Construcción, la propuesta de modificar la resolución número 10 para el año 2009, relacionada con las reglas de contrato con las oficinas e empresas de consulta arquitectónica árabes y extranjeras. De igual manera, los ministros aprobaron fijar el porcentaje de la contribución del Tesoro de Retiro de Ingenieros en el Banco Nacional de Qatar, en Siria. Por último, el Consejo aprobó eliminar algunos aranceles impuestos por reciprocidad sobre algunos productos y mercancías industriales. En los territorios palestinos ocupados, las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron en el campamento de Jenin y en las localidades de Kabatia y Barta, en el norte de Cisjordania, donde arrestaron a 9 palestinos. Paralelamente, un grupo de colonos judíos irrumpieron en la mezquita Al-Aqsa bajo protección de los agentes de seguridad de la ocupación. En los mismos tiempos, medios palestinos advirtieron de las graves violaciones israelíes contra la mezquita Al-Aqsa, asegurando que las excavaciones en su periferia ha causado varios derrumbes, entre ellos el derrumbe de hoy cerca de la mezquita Ain Salwan en el valle Hulwa, en lo que presagia de una operación muy grave contra la mezquita Al-Aqsa. En la franja de Gaza y en respuesta al continuo bloqueo y las agresiones diarias, la Resistencia Nacional Palestina atacó con armas ligeras y medianas una fuerza israelí, causando bajas entre las filas de dicha fuerza. El secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, Mustafa al-Barghouthi, dijo que el gobierno israelí intenta imponer nuevas realidades mediante la confiscación de las tierras palestinas, la ampliación de las colonias, la continuación de la construcción del muro de separación racista y cortar la comunicación entre los territorios palestinos, instalando más puntos de inspección. Al-Barghouthi añadió que lo que sucede en Jerusalén representa un exterminio, ya que Israel se apodera de las casas
fronteras de los vecinos palestinos y bloquea la ciudad en un intento para expulsar a sus vecinos árabes. Así señaló que el rechazo del gobierno israelí a la congelación de la colonización y su rechazo a negociar los asuntos de solución permanente como el tema de Jerusalén y de los refugiados confirma que Israel no quiere la paz, tampoco quiere que se cría un Estado palestino soberano, sino una autonomía palestina débil sin reconocer los derechos básicos del pueblo palestino. El movimiento de resistencia palestina Hamas dijo que lo que le interesa al pueblo palestino es el apego de la nueva dirección palestina a los principios y derechos nacionales palestinos y no renunciarlos jamás. El portavoz del movimiento, Sami Abu Zehri, aclaró que la nueva dirección debe trabajar seriamente para alcanzar mediante el diálogo una reconciliación nacional palestina que pone fin a la división interpalestina y soluciona las cuestiones estancadas. En otro contexto, el líder de Hamas, Mahmoud al-Zahar, dijo que el movimiento no tiene ninguna objeción de asistir a una conferencia de paz, mientras eso garantiza el mínimo de los derechos palestinos, pero no participará en reuniones para normalizar las relaciones con Israel. El presidente libanés Michel Suleiman hizo un llamado a trabajar seriamente para consolidar la fila interna ante las frecuentes amenazas israelíes que revelan una siniestra intención del gobierno del enemigo israelí hacia el Líbano. Durante sus encuentros celebrados hoy, Suleiman exigió la cancelación de la formación de un gobierno de unidad nacional que supera los intereses personales y refleja la concordancia de los libaneses respecto al peligro que les acecha y del cual hablan claramente los responsables israelíes. Y en la sombra de las intentas amenazas israelíes de desatar una guerra contra el Líbano, los libaneses ven en estas amenazas nada más que un intento para levantar los morales de los israelíes después de la gran victoria alcanzada por la resistencia libanesa en la agresión de julio del año 2006. La seguridad kuwaití informó que había frustrado un plan de Al-Qaeda para detonar a un cuartel del ejército norteamericano e importantes instalaciones en Kuwait. Un comunicado del Ministerio del Interior kuwaití dijo que las fuerzas de seguridad desarticularon a un grupo conformado de 6 personas que reconocieron pertenecer a Al-Qaeda y planear ataques contra intereses kuwaitíes y extranjeros. La OTAN anunció la muerte de 3 soldados norteamericanos en diferentes ataques en el sur de Afganistán. En el mismo contexto, el Ministerio de Defensa holandés anunció el hallazgo del cadáver de uno de sus soldados tras su desaparición durante un ataque en el que resultaron heridos 4 soldados polacos. A todo ello, un responsable afgano anunció que choques y bombardeos de la OTAN causaron la muerte de 12 armados al mismo tiempo en el que murieron 2 soldados afganos y 3 resultaron heridos en una explosión en el estado de Zabul. En Pakistán, 10 personas murieron y otras varias resultaron heridas en una incursión norteamericana contra la región de Waziristán en las fronteras con Afganistán. Un responsable pakistaní dijo que un avión norteamericano sin piloto lanzó 12 misiles contra una zona residencial. Las incursiones contra esa región se repiten casi a diario bajo el pretexto de combatir el terrorismo, pero la mayoría de las víctimas caen entre los civiles. El presidente ecuatoriano Rafael Correa prestó juramento constitucional para su segundo mandato presidencial en presencia de 10 presidentes de diferentes países latinoamericanos. En la reunión de los líderes de Estado en la capital Quito se abordó el tema de la discrepancia con Colombia. En ese sentido, el canciller ecuatoriano dijo que el uso de bases militares por parte de Estados Unidos en Colombia representa un factor de desestabilidad que puede conducir a una carrera armamenista. A su vez, el presidente venezolano Hugo Chávez dijo a su llegada a Quito para participar en la cumbre de América del Sur en que el plan norteamericano constituye una agresión provocativa que pueda provocar una guerra en el subcontinente. Comparten esta postura con Chávez todos los líderes de América del Sur, incluidos el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien describió